Eh, el tema en particular que vamos a ver es diagramas de Bode. Estos diagramas de Bode son una representación gráfica que me permite entender el efecto de multiplicar a mi función de transferencia original por otra función de transferencia, ya sea de primer o de segundo orden. Así rápido les puedo adelantar que hacer eso provoca la aparición de nuevos polos y a lo mejor nuevos ceros. Eso provoca que se modifique la dinámica del sistema. Pero para entender claramente cómo se modifica la dinámica del sistema, vamos a hablar algo de dinámica dominante. Nosotros ya hemos entendido, les he explicado, que el comportamiento en el tiempo de mi sistema va a depender de la posición de los polos, ¿verdad? Aquí voy a poner mi plano complejo con su parte real, su parte imaginaria. Y yo les había dicho que entre más alejados estén los polos del eje real, voy a tener más oscilaciones en mi salida, ¿verdad? Y entre más alejado esté de mi eje imaginario, va a tomar más tiempo estabilizarse mi salida. ¿Correcto? Eso ya lo habíamos tenido muy claro. Por supuesto, si mis polos están del lado derecho del eje imaginario, pues automáticamente mi sistema es inestable. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo muchos polos? O mejor dicho, tengo más de un par de polos en mi sistema. Es decir, suponiendo que yo tengo un polo aquí y otro polo aquí, este polo le va a dar un comportamiento, ¿correcto? Y este segundo polo le debería dar otro comportamiento. El de la izquierda es estable, el de la derecha es inestable. Entonces, ¿quién gana? ¿Cuál dinámica va a ganar? A eso es a lo que se refiere el término de dinámica dominante. De antemano podemos decir que cuando el polo está en la parte derecha del eje imaginario, ese se convierte en la dinámica dominante. Otra forma de decirlo es cualquier polo que esté al lado derecho del eje imaginario me vuelve inestable al sistema. Es lo que ya habíamos hablado y entendido anteriormente, ¿correcto? Aquí no hay nada nuevo. ¿Qué pasó? Del eje imaginario, ¿qué pasa? Es inestable el sistema, ¿no? Es lo que siempre hemos verificado hasta el día de hoy. Claro, una vez que esté a la derecha del eje imaginario, ese se vuelve automáticamente el polo dominante. ¿Qué pasó? ¿Qué había dicho de lo de mientras más alejado del eje real, más oscilaciones y del eje imaginario? Pues eso ya lo habíamos visto anteriormente. Más alejado del eje real, más oscilaciones. Más alejado del eje imaginario, tarda más en estabilizarse, ¿cierto? Entonces, una vez más, con que un solo polo aparezca a la derecha del eje imaginario, sí o sí, mi sistema se vuelve inestable. E incluso vimos por qué, ¿lo recuerdan? Porque la solución es el valor de la posición del polo es la potencia de un exponencial. Entonces, si aquí le queda un valor real positivo, pues ese exponencial crece. Tiene que ser o cero o negativo. ¿Para qué? Pues para que en lugar de crecer, pues tienda a un valor específico. ¿Sí? Así a grandes rasgos.
aunque lo vimos un poquito más claro cuando dedujimos la solución. La pregunta aquí es, ¿qué pasa si yo tengo un polo con una parte puramente real? Este tipo de polo, ¿qué salida me va a generar? Una salida sin oscilación, ¿verdad? Ahora aparecen un par de polos, ahora sí con oscilación. Estos dos polos me producirían algo así. La pregunta es entonces, ¿cómo va a quedar el resultado de un sistema que tenga esos tres polos al mismo tiempo? Y aquí es donde aparece el tema de dinámica dominante. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Es decir, uno de los polos va a dominar. Los demás van a producir un efecto, pero ese efecto es muy dependiente a la posición y en algunos casos su efecto es tan pequeño que incluso lo podemos ignorar. ¿Sale? Entonces vamos a analizar. Básicamente, entre más cerca se mantenga del origen, el polo más cercano al origen es el polo cuya dinámica va a dominar. ¿Sí? Por ejemplo, este mismo caso, les voy a mostrar primero la gráfica del sistema de manera ahora sí explícita. Oh no, cerré algo que no quería. Bueno, no importa. Vamos a ver un ejemplo numérico muy claro, pero recuerden, el polo que esté más cercano al origen es el polo cuya dinámica va a dominar. Es decir, su dinámica va a ser la dinámica dominante. Vamos a ver un ejemplo específico con los siguientes valores. H de S es igual a 1 entre S cuadrada más 4S más 5 multiplicado por S más 1. Entonces, esta parte me va a generar dos raíces o dos polos y esta parte me va a generar un solo polo, ¿verdad? Esta parte va a tener un polo con parte real y parte imaginaria, es decir, me va a generar oscilaciones. De hecho, vamos a ver la solución correcta para que lo tengan claro. Menos 2 más menos I es la solución. Y aquí la solución es menos 1. ¿Sí? Como esta tiene una parte imaginaria, va a producir oscilación. Y como esta no tiene parte imaginaria, va a tender a la estabilidad. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver todos? E incluso podemos ver de manera independiente cada una de las funciones de transferencia. Vamos a ver cómo se comportaría la gráfica solo con este polo, cómo se comportaría solo con este polo y después ya con los tres juntos. Entonces, para esto vamos a utilizar mi herramienta de cómputo que les recomendaría ya comiencen a hacer, porque pues sí la van a utilizar bastante. Ok, casi no oscila. Voy a cambiar algo. Denme un segundo. Quiero que oscilen. Es que sí oscila, pero no se alcanza a ver muy bonito. Así ya se ve mejor.
Déjenme lo cambio rápido. Sí. Vamos a ver cómo se comporta cada polo o cada polinomio. Primero este y luego este. ¿Vale? Voy a cambiar aquí solo este valor porque sí oscila, pero casi no se ve. Entonces le voy a poner 3 nada más. Eso me va a permitir ver mejor la oscilación. Entonces los polos van a cambiar a lo siguiente. Ya no es esto. Es menos 3 medios más menos raíz de 11 medios por i. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el comportamiento para esta parte. Esta es la gráfica para esta parte de la función de transferencia, ¿sí? Esta es únicamente 1 entre s cuadrada más 3s más 5. Probablemente esta parte no sea necesario graficarla, pues sabemos que va a dar. Sin embargo, pues vamos a ponerla en las notas para que se acuerden. 1 en S me va a generar este tipo de respuesta, ¿verdad? 1 entre S más 1. Perfecto. La pregunta es, si esto es el comportamiento individual, la pregunta es, ¿cómo va a ser el comportamiento final? Si nosotros graficamos la posición de estos polos, nos vamos a dar cuenta que uno se encuentra aquí y otro se encuentra más o menos por aquí, ¿verdad? ¿Quién es el más cercano, chicos, al origen? Este polo, ¿sí? Entonces, esta dinámica es la que se va a volver dominante. Esa es la dinámica que me va a dominar más el comportamiento del sistema. Sí va a haber un efecto de esta parte, pero es menor. Les voy a poner ahora esta parte. Ya para la función completa, observen lo que pasa. ¿Ya vieron? Me desapareció la oscilación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dinámica dominante no tiene oscilación. Sin embargo, pues sí hubo un efecto. ¿Sí alcanzan a ver esta pequeña colita abajo? Entonces sí, esta parte sí produce un efecto. ¿Qué tan relevante es ese efecto? Pues depende de la distancia que hay entre el polo y el origen, ¿sí? Un polo hasta por aquí, su efecto sería tan pequeño que lo podré ignorar, ¿sí? O sea, sí va a pasar algo, pero va a ser tan pequeñito que no le hacemos caso, ¿sí? El efecto de un polo sobre la dinámica final del sistema depende de su cercanía al origen. Ya que entendimos esto, vamos a ver la aplicación real de esto. ¿Qué pasó? ¿Para qué me sirve esto? ¿Era tu pregunta? Vamos a hacer. Ahora vamos al proceso
Al revés. Yo tengo mi sistema original descrito por esta función de transferencia. Yo ya sé que esta se va a comportar así. Yo no quiero la oscilación. La oscilación es un problema para mi sistema, ¿sí? El bebé que va en el carro con una amortiguación como esto se asusta si el carro vibra. Entonces quiero eliminar esta parte. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo agregar un filtro a mi sistema. ¿Qué es un filtro? Una nueva función de transferencia. Originalmente yo voy a tener aquí mi función de transferencia original. Y lo que yo puedo hacer es multiplicar esto por una nueva función de transferencia. ¿Y qué características va a tener esta nueva función de transferencia? Pues de la forma en que mi nuevo polo o mis nuevos polos eliminen las oscilaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta GDS, que le puse Z, pero era S? ¿Qué va a suceder si la función de transferencia de este sistema ahora es 1 entre S más 1? La función total de ambas, pues va a ser la multiplicación de las dos funciones individuales. Y nosotros ya sabemos que la gráfica de esta nueva función de transferencia, pues es algo así, ¿verdad? Pero entonces siempre se le va a poner el S más 1. No, aquí puede ir cualquier función de transferencia nueva. Pero no es que me debería ponerle que más se acerque A lo mejor eso me reduce oscilaciones y se estabiliza más rápido, pero ¿qué me implica esto en un sistema mecánico o eléctrico? En un capacitor, en una resistencia, en una bobina, en un resorte, en una masa o en un pistón de ciertas características. Y a lo mejor para obtener esta función de transferencia necesito un capacitor de 10 faradios. ¿Ustedes han visto un capacitor de 1 faradio? Es una cosota así como esto. Es esto. Yo tengo uno, luego se los traigo para que lo vean. Imagínate, un capacitor de 10 farads va a ser un tinaco, literalmente. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo tengo ahí, no sé por qué alguien me lo heredó ahí, me lo dejó en el laboratorio de robótica. ¿Para qué se usan? En las fuentes de audio de los carros. Para que suene el pum, 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 que tanto les encanta a los jóvenes. Y para diferentes cosas. Electrónicos, ¿para qué utilizarían un capacitor de 1 farad? ¿Alguna vez han calculado algo así? En sistemas de telecomunicaciones nunca les ha salido un cálculo de un capacitorzote, ¿no? Bueno, yo la aplicación que conozco es eso, para los sistemas de audio ruidosos. Ah, excelente, es verdad. En la industria, cuando conectamos muchos motores, eso nos genera una carga inductiva. Eso provoca que parte de la energía se desperdicie. Y eso nos multa Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir el factor de potencia. ¿Haciendo qué? Conectando capacitores. Y ahí sí salen capacitores grandes, porque son motores grandes. Tienes toda la razón. Entonces, es verdad. Entonces, esto, chicos, esta nueva función de transferencia que vamos a utilizar, pues normalmente se le llama filtro. Es un filtro, ¿sí? Y se va a utilizar para modificar el comportamiento de mi sistema. Ahora, este comportamiento lo vimos en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque es muy visual, ¿verdad?
O sea, es muy fácil de entender cómo se modifica la dinámica cuando agrego mi famoso filtro. Sin embargo, la forma de diseñar y de visualizar los filtros normalmente es en frecuencia, ¿sí? Y entonces tenemos que visualizar algo primero. Déjenme buscar mi presentación. Pero qué buena pregunta. Vamos a visualizar de manera más física eso de mi filtrado. Yo tengo un carro. Aquí va mi nuevo carrito, ¿sale? Y pasa por una avenida llena de baches. ¿Qué le va a pasar al carrito cuando pase por estos baches? Va a oscilar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo aquí en la llanta coloco un famoso amortiguador, es decir, un arreglo resorte pistón? ¿Qué es lo que va a pasar? Este arreglo va a filtrar estas vibraciones para que mi carrito pase sin estarse sangoloteando tanto. ¿Lo ves? Es un filtrado. Filtras en este caso las altas frecuencias. ¿Chilo? ¿Quedó más claro esto? Muy bien. Entonces, un poco de recordatorio de lo que vimos ayer. Una señal cualquiera, cualquiera. Más fácil las señales periódicas. Es más fácil de descomponer las periódicas. Pero realmente cualquier señal nosotros la podemos descomponer como una sumatoria infinita de funciones senoidales. O sea, ¿cómo? O sea que yo puedo generar esta señal cuadrada si yo tengo una señal senoidal de esta frecuencia y le sumo otra señal senoidal de una frecuencia más alta. Y si tengo solo estas dos, el resultado me va a quedar algo así. ¿Cierto? Ya casi se parece a la cuadrada. Entre más señales senoidales de diferente frecuencia y diferente amplitud yo utilice, se me va a aplanar más y más mi señal. Si yo coloco una infinidad de señales senoidales, voy a obtener mi señal exacta, la misma. ¿Sí? Eso es la base, chicos, de la teoría del análisis de Fourier. De hecho, las series de Fourier es esto: descomponer una señal en una sumatoria infinita de señales seno o coseno, o las sumatorias de senos y cosenos. Más aún, la transformada de Fourier es una representación de qué frecuencias influyen mucho más en la generación de mi señal original, ¿cierto? Vamos a decir que este es de 1 Hz y tiene una altura de 10. Y esta es de 2 Hz y tiene una altura de 5. Entonces, en mi transformada de Fourier, yo voy a tener la parte de 1 Hz con una altura de 2 porque tiene un peso, de 10. Porque tiene un peso de 10. Y mis 2 Hz pues solo va a tener un peso de 5, ¿sale? Esa es la transformada de Fourier, una representación del efecto de todas las frecuencias que hay en señales senoidales que intervienen para generar mi señal. ¿Sí? Y todo esto, ¿para qué rayos se los estoy explicando? Muy sencillo. Yo ya vi que la aparición de nuevos polos en mi función de transferencia modifica el comportamiento en el tiempo, ¿verdad?
¿Qué pasa en frecuencia, chicos? Pues si mi señal original tiene estas componentes de diferentes frecuencias, es decir, para construir mi señal original, yo utilizo todas estas componentes de diferentes frecuencias, mi filtrado va a amplificar algunas, va a mantener otras frecuencias y otras frecuencias de plano las va a eliminar. Ese es el efecto del filtrado. Es al igual que en mi carrito. Yo busco que este filtro, esta nueva función de transferencia que agrego a mi sistema, elimine las altas frecuencias para que mi carrito no brinque como gelatina. ¿Sí? Aquí entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo sé este S+1 qué va a hacer? ¿Me va a amplificar 10 Hz? ¿Me va a disminuir 5 Hz? ¿Me va a respetar 4 Hz? ¿Cómo sé el efecto de cada nueva parte de mi función de transferencia sobre las frecuencias que intervienen en mi señal? Y para eso utilizamos el diagrama de Bode. El diagrama de Bode es una representación gráfica que me va a decir cuánto me va a hacer más grande algunas frecuencias, cuáles me las va a eliminar y cuáles me las va a atenuar. ¿Sale? Además de eso, otro efecto que producen los filtrados es adelantar o atrasar algunas frecuencias, es decir, un desfasamiento. Y entonces Bode tiene dos diagramas, uno de magnitud y otro de fase. Uno me va a decir qué le va a hacer al tamaño de cada frecuencia y otro me va a decir qué le va a hacer a cada frecuencia en fase, es decir, va a provocar que suceda antes, que suceda después o que de plano nunca llegue a suceder. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí. El diagrama de Bode tiene dos partes. Una parte que te dice qué le pasa a la magnitud y otra que te dice qué le pasa a la fase. La parte... ¿Mande? Para todo el sistema, es general. Vamos a analizar toda la función de transferencia y cada polo va a generarme una modificación en mi curvita de Bode. Entonces sí es todo. El sistema original más el filtrado. Entonces, la parte de magnitud me va a decir qué le va a suceder al tamaño de la función senoidal de la frecuencia específica. Mientras que la parte del fase me va a decir si hay un adelanto o un atraso en una frecuencia específica. Una vez más, utilizando sus herramientas de cómputo, ustedes van a poder generar este diagrama de Bode de forma automática, aunque sí vale la pena, salud, que ustedes sean capaces de generarlos de manera manual. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se haría el diagrama de Bode de manera manual, iterativa, es decir, graficando de manera tabular, punto a punto. Y después, ese es el procedimiento que seguiría una computadora, porque la computadora sí puede
graficar una infinidad de puntos muy rápido. Nosotros seres humanos realmente vamos a usar herramientas de geometría analítica para aproximar mis diagramas de Bode. ¿Sale? Entonces, les voy a escribir el procedimiento iterativo. Repito, este es el que va a ser la computadora. Nosotros realmente no es muy conveniente que lo estemos haciendo. Paso número 1. Lo que vamos a hacer es sustituir mi variable compleja, ya sea S en continuo o Z en discreto, por J omega, donde J omega, mejor dicho, donde J es raíz de -1, ¿sale? Es la variable compleja, que nosotros la ponemos J porque mecatrónicos y electrónicos utilizamos la I para corriente eléctrica y luego nos confundimos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar S o Z por J omega. El paso número 2 va a ser determinar la parte en X y la parte en Y de mi comportamiento en frecuencia. Ahorita les voy a explicar qué rayos es eso, aunque a lo mejor lo alcanzan a ver, a entender. Déjenme hago esto más grande. Cuando yo hago esta conversión, jóvenes, por ejemplo, vamos a poner mi función de transferencia, solo como ejemplo, S cuadrada más 2S más 1. Si yo hago mi conversión de S por J omega, ¿cómo me va a quedar? Menos omega más 2J omega más 1, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener una parte real. ¿Mande? Sí, me faltó el cuadrado, ¿verdad? 2 no, nada más cuadrado. ¿Cierto? Y una parte imaginaria, que es 2 omega. ¿Correcto? Si nosotros lo vemos esto como un plano cartesiano, R, I, pues esto sería X omega y esto sería Y omega, ¿correcto? X y Y. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Punto número 3. Identificar el cambio en magnitud. Calcular el cambio de magnitud. ¿Qué es esto del cambio de magnitud? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño me va a hacer a una frecuencia específica? ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector en sus componentes cartesianas? Pues la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? ¿Todo mundo entiende por qué utilizo esta fórmula, jóvenes?
pues es la magnitud de un vector con dos coordenadas, ¿verdad? Y solo hay una cosita, chicos. Normalmente esta ganancia, esta amplificación, se maneja en escala de decibeles, ¿sí? Si bien podríamos decirlo, lo multiplicamos por 10 o lo multiplicamos por 20, les encanta, en lugar de decir eso, les encanta decir, tiene una ganancia de 10 decibeles, de 20 decibeles, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Nada más multiplicamos la magnitud por 20 logaritmo de ese valor. ¿Sí? Entonces, la magnitud en decibeles es igual a 20 veces el logaritmo de esta cosa que tenemos aquí. ¿Alguna vez habían visto esa cosa de decibeles? ¿Nunca habían visto? Que un amplificador dice, un amplificador de 40 decibeles. O un sonido de tantos decibeles. ¿Y sabían qué rayos significa eso? Es solo un factor de amplificación. ¿Sí? Nada más es eso. Expresado en una escala logarítmica. ¿Por qué se utiliza esta escala logarítmica? Porque cuando yo utilice mi escala logarítmica, me van a quedar líneas rectas en mi gráfico. Si yo no utilizo mi escala logarítmica, me van a quedar curvas un poco difíciles de dibujar a mano. Si yo cambio ahora mi representación a una escala logarítmica, van a ser líneas rectas. Y pues eso me gusta más, ¿verdad? De igual forma, chicos, el cuarto paso es identificar cómo me modifica este filtro la fase, ¿verdad? Es decir, cuánto me adelanta o me atrasa el ángulo de mi señal. Ahí está. Si se fijan, la fase es el ángulo generado entre la parte imaginaria y la parte real. El arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Verdad? Y listo. Ya con esto yo puedo hacer mi diagrama de Bode. Ok, vamos a poner punto 5, dibujar diagrama de Bode. Ok, ¿les queda claro esto? A mí no. O sea, si alguien me dice, a ver, dibújame el diagrama de Bode de esta función de transferencia siguiendo estos pasos, ¿lo podríamos hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera sabemos cómo rayos, ¿verdad? A ver, vamos a seguir los pasos uno por uno, a ver qué pasa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sustituyo S por J omega. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que separar la parte real y la parte imaginaria. ¿Qué problema tengo aquí? ¿Qué pasó? Si es real, vale 0. Pero la parte imaginaria, uno podría pensar que vale, ok, de aquí uno se podría aventurar a decir que la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale 1 entre omega, ¿cierto? Uno podría decir eso. ¿Sí? ¿Por qué no? Exacto. ¿Cuál es el problema de eso? Que I está en el denominador. Entonces, esto no es correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algebrita del kindergarten para subir J, ¿verdad? J tiene que estar en el numerador.
Sale, de todas nuestras herramientas matemáticas algebraicas, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Perdón? ¿Multiplicarlo por qué? J arriba y abajo, ¿verdad? Es decir, multiplicarlo por 1. Si yo tengo J entre J, es 1. Y si eso lo multiplico por mi función original, no la estoy modificando de ninguna manera, ¿correcto? ¿Esto qué va a provocar? Que me quede J por 1 entre menos omega. ¿Todo el mundo ve por qué? J por J menos 1, ¿cierto? ¿Me salté muchos pasos? Ok, por las piedritas. J por 1 entre J cuadrada omega. Y esto es J entre 1 menos esto, ¿verdad? Y ya vieron que no es exactamente lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Entonces, mucho ojo. No podemos brincarnos las reglas del álgebra. Ahora sí, mi parte real, que es igual a x omega, es igual a 0. Mi parte imaginaria, que es igual a y omega, ay, qué feo omega, pero bueno, es igual a menos 1 entre omega, ¿verdad? ¿Qué sigue? Determinar la magnitud, ¿verdad? La magnitud, ¿a qué va a ser igual? A la raíz de 0 al cuadrado más 1 menos omega negativo al cuadrado. ¿Y esto qué va a quedar? No, el menos se va por el cuadrado, ¿sí o no? ¿Sale? Todo mundo me sigue hasta el momento, nadie se me ha quedado. ¿Seguros? Si es necesario me regreso. Bueno, ¿qué sigue ahora? Determinar la fase, ¿verdad? De hecho aquí era m omega, perdón. ¿Qué es la fase? Es el arco tangente de la parte real. ¿Cuánto vale la parte real? 0. Entre la parte imaginaria. ¿Cuánto vale esto? Y no me saquen calculadora, chicos. Ay, no es cierto, es al revés. ¿Por qué no me dijeron? Es la parte imaginaria entre la parte real. Así sí. Corríjanme, chicos. Error de sintaxis. Ah, chicos. Fíjense, es arco tangente de qué? Menos infinito, ¿verdad? Y entonces, yo me acuerdo de cómo es mi gráfica de la tangente, ¿se acuerdan? Cuando tomaba menos infinito valor en menos 90 grados. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿O la buscamos en San Google? Su silencio me dice que no se acuerdan. Entonces, a ver, San Google, muéstrame la gráfica de la tangente. Y fíjense. Conforme yo me acerco a menos 90 grados, mi función se acerca a menos infinito, ¿verdad? Si me hubiera dado infinito positivo, pues sería en 90 grados positivo. Por eso hasta el signo resulta relevante. ¿Vale? Entonces esto es menos 90 grados. Es una constante. Entonces, yo les dije que este iba a ser un proceso iterativo. ¿Qué es lo que sigue? Sustituir un montón de omegas
un montón de velocidades angulares que, si ustedes recuerdan, el inverso de la velocidad angular es la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, hoy me creen eso, mañana se los demuestro. Bueno, la próxima clase. ¿Mande? No deberías. Ya sabes que yo soy bien chismoso. A ver, ayer te cuenté, ¿sí o no? Ayer no me salió la demostración. Y ya ves que no me debes de creer. Muy bien. Entonces, omega es radianes sobre segundo, ¿sale? Es velocidad angular, que si se acuerdan está directamente relacionados con la frecuencia. Nada más para que se vea bonita mi tabla, voy a graficar también la frecuencia, voy a enlistar la frecuencia. Entonces, aquí es como cuando ustedes, chicos, estaban en la primaria y hacían la gráfica de una parábola. Iban sustituyendo valores de X e iban viendo qué les daba en Y. Entonces, yo voy a comenzar con una velocidad angular de 0.1 radian sobre segundo. Aquí le voy a poner radianes sobre segundo. Y aquí le voy a poner hertz. ¿Sale? ¿Esto a cuánto equivale? A 10 hertz, ¿verdad? Porque la frecuencia es igual a 1 entre la velocidad angular. ¿En serio nunca han visto esto, chicos? No sé, como que me están cuenteando. ¿Mande? ¿En qué primaria iba? Pues en la de pública. En la que en segundo grado te enseñan a usar navajas y en tercer grado pistolas y eso. Ok, la siguiente velocidad angular que yo voy a graficar es 1 radian sobre segundo, luego 10 y con 100 me voy a quedar. Entonces esta va a ser una de 1 hertz, de 0.1 hertz y de 0.001 hertz. Muy bien. ¿Qué le va a pasar a la magnitud para esta frecuencia? Habíamos quedado que la magnitud es el inverso de omega, ¿verdad? Entonces, aquí me va a producir una ganancia de 10, aquí me va a producir una ganancia de 1, me va a producir una ganancia de 0.1 y una ganancia de 0.01. Es solo coincidencia, una alegre o triste coincidencia, que estas dos columnas coincidan, ¿eh? No siempre van a coincidir y no tienen ningún significado especial. Fue churro que pasara esto ahorita. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que mi señal senoidal de 10 Hz me la va a hacer 10 veces más grande. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí mi función de transferencia que estamos analizando y le meto una señal senoidal de 10 Hz y tiene una altura pico a pico de 1 volt, a la salida me va a generar una señal de altura pico a pico de 10 volts. ¿Ya lo ven? Eso es lo que quiere decir esta tablita. Al contrario, la frecuencia de 1 Hz me la va a respetar. No me la va a hacer ni más grande ni más chica. Una señal senoidal de 0.1 Hz me la va a reducir una décima. Me la va a dividir entre 10. Mande. Décima centésima, sí, perdón. Puse milésima. Tienes toda la razón. Gracias. ¿Ya ven por qué no me deben creer? Muy bien, eso significa el efecto de este filtro en estas frecuencias, ¿verdad? Ahora, yo les dije que no solo producía un efecto en frecuencias, sino que también
producía un efecto en magnitud. También me produce un efecto en fase, ¿verdad? ¿Qué le pasaba a la fase? Pues es un valor constante, 90 grados, chicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a todas las frecuencias me las va a trazar 90 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo dibujo mi diagrama de Bode? Realmente aquí solo hice 4 frecuencias, ¿verdad? Yo necesito saber desde menos... Bueno, no existe menos infinito. Desde algo muy pequeño, casi llegando a 0, hasta algo muy grande, casi infinito, ¿verdad? Entonces, yo puedo abusar de la computadora y decirle, cálculame un montón de valores. Pues sí, la computadora sí va a poder hacerlo. Por eso es el método iterativo. Yo, ser humano, no me voy a poner a hacer esos cálculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una aproximación geométrica. Para graficar esto, voy a utilizar mi escala logarítmica. Fíjense cómo es. Ustedes seguramente que lo han visto, ¿no? En las papelerías, así como venden hojas milimétricas, venden hojas con este cuadriculado. Es la famosa escala logarítmica. Son potencias base 10. 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 2, 1 a la 2, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Por qué usamos esta escala? Porque si yo lo grafico en mi escala común y corriente, que siempre utilizo, me van a quedar curvas un poquito difíciles de interpretar. Pero si yo utilizo esta escala, me van a quedar líneas rectas más fáciles de interpretar. Ah, se me olvidó, chicos. Quedamos que la magnitud era en decibeles, ¿verdad? Y no calculamos en decibeles. Entonces aquí magnitud, pero ahora en decibeles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a sacar el logaritmo base 10 a esto y lo vamos a multiplicar por 20. ¿Qué es el logaritmo, chicos? ¿A qué potencia debo elevar la base del logaritmo para obtener este valor? ¿A qué potencia debo elevar 10 para obtener 10? A la potencia 1, ¿verdad? Y 1 por 20, 20. ¿Sale? Eso significa 20 decibeles. 20 decibeles implica amplificar 10 veces algo. ¿Ya le vieron el significado a los decibeles? Es un factor de amplificación. Entonces, 20 decibeles equivale a amplificar 10 veces. Porque acuérdense que decibeles es igual a 20 logaritmo del número en decimal. Si voy a amplificar 10 veces, esto me queda 20 por 1. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué potencia debo elevar 10 para que me dé 1? 0, ¿verdad? ¿Y 0 por 20? 0. Entonces, 0 decibeles implica no amplificar ni reducir. Respetar, dejarlo igual. ¿A qué potencia debo elevar 10 para que me dé una décima? A la menos 1, ¿verdad? Por 20, menos 20 decibeles. ¿Ya vieron? 20 decibeles negativo implica reducir a una décima parte el tamaño de mi señal o cualquier cosa que yo vaya a usar. Y aquí da menos 40. ¿Me lo creen? Qué necios, que no me crean. Es lógico, ¿no? ¿A qué potencia debo elevar 10 para que me dé una centésima? A la menos 2.
Y menos 2 por 20, menos 40 decibeles. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda de cómo rayos obtuve esta tablita? El inverso de la velocidad angular. O sea, eso no es uno sobre Ajá. para todo. Sí. Entonces, de hecho, esta tabla no se usa, nunca se usa. Siempre trabajamos en velocidades angulares, pero yo quiero que ustedes visualicen que 10 Hz se amplifica 10 veces. 1 Hz se deja igual, 0.1 Hz le hace esto. ¿Sale? Solo lo hice para eso, para que lo visualice. Ahora sí, vamos a construir mi tablita. Para una velocidad angular de 0.1, no sé si alcanzan a ver, voy a remarcar los números porque están un poquito claros. Aquí es 10 a la menos 1, aquí es 10 a la 0, por aquí ni se alcanza a ver, es 10 a la 1 y aquí es 10 a la 2. En magnitud tengo decibeles, 0 decibeles, 10 decibeles, 20 decibeles, menos 10 decibeles, menos 20 decibeles, menos 30, menos 40. Y en fase voy a tener menos 90 grados, menos 89.5, menos 89, menos 90.5 y menos 91. ¿Sale? Entonces, para esta velocidad angular, 0.1 radián sobre segundo, ¿qué le pasa a la magnitud? Me la multiplica por 20 decibeles. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues aquí marco mi primer puntito, ¿verdad? Para 10 a la 0, ¿cuántos decibeles tenía? 0 decibeles, ¿sí se acuerdan? Luego son menos 20 decibeles y al final son menos 40 decibeles. Quiere decir que mi diagrama de Bode me va a quedar de esta manera. Sí, más o menos. Ahí está. ¿Qué ventaja tiene esto, chicos? Que yo esta línea la puedo extender a tan baja frecuencia como yo quiera y tan alta frecuencia como yo quiera, ¿sí o no? Entonces esta gráfica ya me dice bien qué va a pasar con cada uno de mis frecuencias, ¿verdad? Así intuitivamente, ¿qué creen que va a pasar con una frecuencia de 100 Hz? Si se recuerdan, 100 Hz es 1 entre 0.01 radianes sobre segundo. Pues me la va a multiplicar por 40 decibeles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo ya puedo extrapolar todas las frecuencias habidas y por haber, a partir nada más de graficar unos cuantos puntos. Ahora, ¿qué le va a pasar a la fase? Quedamos que era una constante de menos 90 grados, ¿verdad? Uy, qué feo me quedó. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si yo le meto una señal de 10 Hz, a la salida me va a producir la misma señal de 10 Hz, pero con un desfasamiento de 90 grados, ¿verdad? ¿Cuánto está desfasado el seno respecto del coseno, chicos? 90 grados, ¿verdad? Otra forma de ver esto es que si yo aquí le meto seno de omega, a la salida me va a producir coseno de omega. Si les sirve para visualizar, si no, olvídenlo. Nada más me atrasa 90 grados mi señal. ¿Cuál señal? Todas las frecuencias me las va a atrasar.
¿Sí, chicos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Quedó claro cómo se obtiene el diagrama de Bode? Ahora repito, este es el método iterativo. Tengo que hacer un montón de cálculos. Yo no voy a hacer tantos cálculos. Voy a poner a la computadora que lo haga. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. El método analítico. De esta manera no. Nada más. ¿Te gustó? Qué bueno que te gustó. A ver, ¿qué pasa, chicos, si ahora es una de segundo orden? Traten de obtener el diagrama de Bode, pero ahora con esta función de transferencia. A ver qué pasa. Tiene su chiste, pero creo que sí van a poder. ¿Sale? Nos vemos el viernes para hacer su examen. Sí.